Buenas noches, hoy les voy a estar hablando sobre algunas técnicas que se utilizan para poder llevar a cabo una venta, ya sea personal, telefónica o una venta interna por la web, internet. Entonces, para llevar una venta de forma personal, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, lo primero que se tiene que hacer antes de uno ofrecerle nuestro producto o servicio al cliente es identificar cuál es su necesidad. Tenemos que escuchar los deseos del cliente y sus necesidades. Entonces, de esta forma, sabiendo esto, podemos ver cómo acomodamos lo que tenemos para ofrecerles al cliente de una forma que él o ella pueda entender que lo que le ofrecemos es lo que necesita. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que uno debe, como vendedor, crear una relación de confianza con que se sienta a gusto, que nos compre por lo que nosotros ofrecemos, pero también por nuestra forma de ofrecerlo. O sea, esto también tiene que ver mucho con lo que es el servicio al cliente. El servicio que uno le entrega al cliente en los temas o sea, de relaciones interpersonales. Otra cosa es ofrecer una solución. Cuando uno vende un servicio o un producto, uno debe pensar, uno debe vender desde la lógica de que tú no le estás vendiendo un producto o un servicio, tú le estás vendiendo una solución. Porque si tú desde tu óptica lo ves como que tú solo quieres conseguir dinero, tú solo quieres vender tu producto y ya, el cliente se va a dar cuenta y no va a querer comprarte porque te va a sentir uno más el montón que quiere hacer dinero, que quiere vender un producto, pero que no tiene la vocación de servicio de llevarte una solución, de resolverte un problema. En cuanto a las ventas telefónicas, hay que tener tres cosas en cuenta. Por ejemplo, una de estas es tener un guión de lo que vamos a decir en una llamada. O sea, no podemos llamar o no podemos contestar o acercarnos a un cliente, o sea, en el llamar a un cliente, sin primero tener un guión de lo que queremos decirle y la forma en que se la queremos decir, el orden, de cómo le vamos a ofrecer la oferta. Lo segundo, y yo considero que es lo más importante, que es el punto clave que va a decidir si tú vas a poder lograr la venta o no. Y esto es ser amable y profesional. O sea, incluso la forma, o sea, la voz y el tono que utilizamos son dos características primordiales que debemos tener en consideración cuando hablemos eh, con nuestro cliente. Debemos ser amables y profesionales en todo momento. Y lo tercero, que es algo que viene en conjunto con lo que hablamos anteriormente en el caso de las ventas personales, es enfocarse en la necesidad del cliente. Siempre, siempre, siempre tenemos que escuchar cuál es la necesidad del cliente. Siempre, porque cuando ofrecemos un producto o un servicio, lo que buscamos es resolver un problema, ofrecer una solución. Por ejemplo, no es en el caso de ventas, pero cuando vamos al peluquero y le pagamos el servicio de recortarnos, hay un problema o hay una necesidad. Por ejemplo, en mi caso, tengo mucho cabello y se ve feo, no se ve bien. Entonces yo tengo la necesidad de recortármelo para que se me vea bien. Entonces yo voy
para que mi peluquero me dé una solución y me recorte y me ofrece ese servicio. Yo por eso le pago y quedo contento. Pero bueno, entonces en el caso de las ventas online, tenemos que, por ejemplo, en la plataforma que utilizamos para realizar la venta, tenemos que procurar de que la experiencia del usuario, del cliente que vaya a hacernos una compra, pueda tener una experiencia de compra fácil y sencilla. No puede haber muchas trabas. Por ejemplo, si ya sea por redes sociales, que el cliente nos pueda contactar y podamos responderle de una vez, que podamos darle una un servicio personalizado, siempre utilizando su nombre, siendo profesional, siendo amable. Debemos también, en el caso de que sea en la web, incluir reseñas de clientes que han quedado satisfechos con nuestros productos. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, para captar a estos clientes y que nos realicen la compra, es ofrecer descuentos. Ofrecer descuentos y hacer promociones. Por ejemplo, en, en Instagram se ve mucho eh, esta técnica que utilizan los emprendedores de que cuando tienen una tienda de X o Y cosa, hacen promociones para conseguir followers y de esta forma más personas lo puedan conocer. Por ejemplo, ofrecen un producto o un servicio de manera gratuita. Si tú participas en un sorteo donde tú en una publicación primero sigues una página y otra, dependiendo, y mencionas a 3 amigos y esos 3 amigos siguen la página y comentan y agregan 3 amigos más, etcétera. Y bueno, esas son una de las técnicas que yo puedo hablar. Siempre en lo que es el proceso de ventas, ya sea de manera personal, telefónica, online, tendremos el proceso de buscar a nuestro cliente potencial. Por ejemplo, en el caso de la personal es más literal. Ahora en la virtual, en la online, es más por promociones. En esa tenemos que... Se nos es más fácil porque tenemos más herramientas, pero se nos hace más costosa porque o tenemos que hacer promociones donde tenemos que ofrecer nuestro producto de manera gratuita, por lo cual nosotros somos quienes lo estamos pagando, o mediante publicidad paga poder acercarnos a clientes que tengan intereses relacionados con lo que nosotros ofrecemos. Y bueno, para que esto funcione de manera live, tenemos que clasificar cuáles son nuestros clientes ideales, cuál es el perfil de la persona que necesita mi producto o servicio. Tal acercamiento donde presentamos y demostramos por qué deben adquirir nuestro producto o servicio, cuál es su valor eh, agregado. Por ejemplo, yo tengo este teléfono, yo quiero vender ese teléfono. Una forma es utilizando algo que se llama el storytelling. Storytelling es cuando yo te hablo de una historia. Yo no te vendo un producto, yo te vendo una historia. Una historia detrás. Vuelvo a algo simple, algo mítico y te enamoro de la idea de tener este teléfono. ¿Por qué? Y entonces, este tipo de técnica se utiliza para darle un valor agregado. Por ejemplo, si yo te vendo este lápiz, este lapicero,
Yo te puedo vender este lapicero a 10 pesos porque es un lapicero corriente, aunque todos los lapiceros hacen lo mismo, escribir. Pero por ejemplo, si yo te vendo este lapicero, que en vez de ser un lapicero corriente, es un lapicero personalizado, de bambú, que puede que tenga tu nombre, un diseño bonito, y yo te hago una historia de este lapicero, y yo te puedo vender este lapicero eh, a lo que te saldrían 20 lapiceros de estos fácilmente, pero creándote una historia detrás de este lapicero, dependiendo de cómo yo quiera hacerlo. Y bueno, y esto también se trata sobre la neurolingüística, que es eh, una herramienta de cómo tú llegar a consolidar la venta, cómo utilizar palabras claves que tú, según lo que ya tú has escuchado, de lo que necesita el cliente, pueda interesar y cómo tú lo puedes motivar. Por ejemplo, el otro día yo estuve escuchando un podcast de una persona que vendía carros. Entonces, cuando él hablaba con su cliente, lo primero que hacía era mostrarle los carros, hacer que el cliente se montara en los carros, que oliera el olor del carro, que tocara la textura de los asientos y escuchaba lo que ellos tenían para decir. Y por ejemplo, él identificaba lo que quería el cliente, más que hablarle del motor, de a cuántos kilómetros puede llegar, a 4 segundos, si puedes llegar de 0 a 100 a 4 segundos, a una persona no le interesa eso, o depende de la persona. Entonces, el primero averiguaba qué le interesaba a la persona. Por ejemplo, uno de estos clientes le dijo que él siempre que él sufría de la espalda. Entonces, como él le vendía el carro, él le hablaba, le presentaba un carro, pero obviamente no hablaba mentiras, es la verdad. Pero se enfocaba en esa característica del carro, del automóvil. Por ejemplo, le decía, bueno, este carro tiene la mejor tecnología en los mejores asientos, los asientos ortopédicos mejores, y le iban en esa onda. Según su necesidad, le presentaba lo que él tenía para ofrecerle para satisfacer esa necesidad, básicamente. Y bueno, hasta aquí mi exposición. Espero que les guste. Y nada, nos vemos en una próxima.